a few good men set in motion a singular initiative in favor of peace. It was July 1957 when, on the occasion of a gala hosted in London in honor of the American Bar Association, its president, Charles Rhine, the Chief Justice of the United States, Earl Warren, and Sir Winston Churchill agreed to create a program to promote world peace through law, the rule of law against the use of force. It's at that moment they decided to launch what would later be called the World Jurist Association. Years later, in 1963, Charles Rhine and Earl Warren, in their tireless struggle for human rights, inaugurated in Greece the first World Congress of Law. Numerous presidents of Supreme and Constitutional Courts from different countries throughout the world, general attorneys, egregious lawyers and eminent professors, a group of more than 3,000 jurists centered around a single purpose, defined by President Kennedy in his message to the Assembly. It gives me great pleasure to send greetings to the First World Conference on World Peace through the Rule of Law. This conference represents 5 years of effort and brings together lawyers and judges from overseas from 100 countries in the attempt to develop and strengthen the legal machinery that must form the basis for peaceful relations among all nations. 2 years later, Lyndon B. Johnson inaugurated the Second World Congress in Washington, whose organizing committee was chaired by Presidents Truman and Eisenhower. 25 more assemblies of this kind, organized by the World Jurist Association, have taken place since then in various countries worldwide. Thousands of men and women united in this formidable association to promote peace through law throughout the world. 3 world statesmen were also honored years ago with the World Peace and Liberty Award. Sir Winston Churchill, René Cassin, father of the UN Declaration of Human Rights, and Nelson Mandela. In Madrid, within the framework of the 26th World Law Congress, the largest association of jurists in the world, King Felipe VI of Spain is awarded the World Peace and Liberty Award for his defense of democratic and constitutional values that has presided over the 40 years of greater freedom and prosperity throughout the history of his country. The gesture represents an explicit recognition of the democratic institutions of his country for their commitment to the rule of law and the separation of powers. In short, with freedom and justice. World Jurist Association. Peace through law. Buenos días, bienvenidos a todos al Colegio de Abogados de Málaga. Alcalde, presidente global de la World Jurist Association, presidente de la Audiencia Nacional, vicepresidente del Tribunal Supremo, presidente de la Diputación Provincial de Málaga, delegada del Gobierno de Andalucía en Málaga, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, decana del Colegio de Abogados de Barcelona, decano del Colegio de Abogados de Lucena, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, presidenta de la Audiencia Provincial, letrada coordinadora de la Administración de Justicia, presidente de los empresarios andaluces y malagueños, magistrados y exmagistrados del Tribunal Constitucional, presidentes y expresidentes de tribunales constitucionales de diferentes países del mundo, representantes del Ministerio Fiscal, de los distintos ministerios de Justicia, de la Abogacía del Estado, miembros de la Asociación Mundial de Juristas, representantes del mundo jurista, letrados de la Administración de Justicia, notarios, registradores, abogados, administradores de fincas, farmacéuticos, todos los profesionales que hoy también han querido acompañarnos, a los amigos periodistas y a todos, especialmente a los compañeros abogados. No puedo dejar de saludar expresamente a Manuel Aragón, el director del Congreso que acabamos de clausurar en Madrid, y tengo que saludar especialmente a la Fundación Unicaja, a la editorial Walter Kluwer España, a Sando, a Famadesa, al Ayuntamiento de Málaga, a la Diputación de Málaga a través del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, a Tirán Lo Blanc,
a la Mutualidad, a Darte, a Cajasol, que han hecho posible este fantástico encuentro. Para mí, desde luego, es un día de muchísima alegría, de muchísima satisfacción, el ver concentrada a tantísima representación de juristas venidos de todas las partes del planeta para celebrar en mi colegio, en mi ciudad, el Día Mundial del Derecho. En momentos en los que se cuestiona el Estado de Derecho en sí, se cuestionan las normas, las reglas de juego que marcan y definen nuestro funcionamiento democrático y nuestro Estado de Derecho, es el momento en el que los juristas no podemos permanecer callados. El Colegio de Abogados de Málaga se ha caracterizado por ser el primer colegio que desde el minuto uno ha salido en defensa del Estado de Derecho y en contra, sobre todo también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al Ejército. Ha salido en defensa del Estado de Derecho, de la unidad de España y en contra del quizás más brutal ataque conocido a nuestra Constitución española. Por tanto, que se haya elegido Málaga, porque siempre voy a agradecer a Franklin Hoet que se haya elegido el Colegio de Abogados de Málaga para celebrar por primera vez en España el Día Mundial del Derecho, pues la verdad es que a la Junta de Gobierno que yo tengo el honor de presidir y a mí mismo, pues nos llena de alegría, porque creo que es nuestra obligación. Nuestra obligación es no ponernos de perfil y defender el Estado de Derecho sin medias tintas. No hay lugar a medias tintas. Es nuestra obligación, porque además creo que así lo impone la propia Constitución. Así que mientras haya alguien que, por el motivo que sea, pretenda destruir nuestro Estado de Derecho, pretenda destruir nuestra ley desde fuera de la ley, al Colegio de Abogados de Málaga siempre lo va a tener en contra. Sin más, cedo la palabra al presidente global de la WJA, Franklin Hoet Linares. Buenos días a todos. Nuestra bienvenida a este templo también del derecho y a todas las autoridades presentes, colegas y miembros de diferentes asociaciones gremiales, profesionales del derecho en general, juristas. Y eso es muy importante, la Asociación Mundial de Juristas, porque integramos a los jueces, a los profesores de derecho y a los abogados. Es una asociación única donde se reúne este grupo de profesionales y tenemos también un centro de asociaciones de derecho donde también participan los procuradores, fiscales generales, colegios de abogados, federaciones y demás asociaciones múltiples que reúnen abogados. Nosotros nos sentimos muy satisfechos, contentos, como venezolanos, el poder haber retribuido en algo a España, de quien tanto hemos recibido últimamente 300.000 venezolanos acá, recibidos con los brazos abiertos, cuando nosotros también recibimos a miles. En Venezuela hay más de 700.000 españoles que vinieron en diversas épocas de la historia, huyendo de las guerras mundiales, de las guerras civiles, y allí en Venezuela hicieron vida, se casaron con venezolanos, venezolanas, y hoy forman parte de nuestro acervo cultural. Estamos muy felices porque venimos a ratificar la democracia, el Estado de Derecho en España, y la verdad es que ayer, cuando estaba sentado al lado de la reina Leticia y el rey a mi lado, su majestad Felipe VI, y conversamos así en privado, y claro, en mi irreverencia como venezolano, como criollito venezolano, yo le decía a la reina, después que habló Felipe González, después que habló el rey, yo le decía, aquí hay monarquía para rato. Y bueno, no sé si será muy de reina, pero me agarró la mano y me sentí tan complacido porque estamos dando algo a España. Después de todas esas palabras maravillosas de Felipe González, me dije, lo importante de lo que hemos hecho acá ha sido la oportunidad. No solamente el corazón con que nosotros vinimos a dar algo, sino que se hizo en el momento oportuno. Dicho esto, terminamos un congreso maravilloso. También le dije al rey en broma
que normalmente cuando uno termina bien, uno dice, terminamos con un broche de oro. Y en esta ocasión terminamos con una corona real. O sea, mejor no podía ser. Felices estamos. Hoy celebramos una asamblea de la Asociación Mundial para continuar con el proceso, porque este es mi último acto oficial. Y en esta asamblea se comunicaron los resultados de una elección, pero me permito decirle que tenemos dos grupos de funcionarios. Tenemos un Global Council, donde están representados los 5 continentes, un presidente por cada continente, cada territorio, y tenemos 4 presidencias que representan a los abogados, a los profesores, a los jueces y el centro de derecho. Estos 4 se eligen por un periodo de 2 años, mientras que los miembros del Global Council, en el cual está el presidente y los presidentes territoriales, se eligen por 6 años. En esta elección procedimos a elegir a estos 4 presidencias nacionales, o mejor dicho, gremiales, quedando electo Peter Umade de Nigeria como presidente de la Asociación Mundial de Jueces, aquí presente. Él es Chief Justice, presidente de corte de un tribunal supremo de Anambra, en Nigeria, que solamente una pequeña región ahí tiene 14 millones de habitantes. Jesús Becerra, un venezolano español que reside en Barcelona como presidente de la Asociación Mundial de Profesionales del Derecho, y Javier Lara, de España, presidente de la Asociación Mundial de Abogados, para quien pido un gran aplauso. Sven Kohlmeier es de Alemania, es miembro del Parlamento de Berlín y él va a ser uno de los jóvenes que van a apoyar a Javier Cremades. Pues bien, Javier Cremades fue electo presidente y él tenía el compromiso. Realmente él comienza a ser candidato a presidente desde el Global Council que se celebró en Múnich en 2017, teniendo el compromiso de pasar de vicepresidente de Europa a presidente mundial, sí asumía el compromiso de hacer un congreso en Madrid bajo su responsabilidad, sin riesgo financiero para la asociación. Nosotros no podemos darnos el lujo de hacer un congreso en alguna parte del mundo y que luego quede un déficit, porque si no la asociación no perdura. Con la habilidad de Cremades, porque él es abogado, pero también es un empresario. Yo soy vendedor de congresos, yo le vendí el congreso a él, pero él es un gran desarrollador de congresos, gran desarrollador de eventos, pone a trabajar a todo el mundo con una energía increíble, con ese espíritu malagueño, ¿verdad?, con esa iniciativa y esa proactividad, y logró un congreso que nadie se imaginaba, que es la verdad. Aquí no podemos mentir, dice que los andaluces exageran mucho, y nosotros los maracuchos, Maracaibo de Venezuela, también lo hacemos, pero nadie se imaginaba en el mejor sueño que este congreso iba a ser tan maravilloso. Es la verdad. El rey estaba complacido con su premio. El rey casi lloraba, su majestad. Y la reina, por supuesto, también. Y todos los que estaban allí presentes, y el presidente de Portugal, feliz con el premio que se le otorgaba al rey, feliz por el Estado de Derecho, contento por ratificar la democracia en España. De manera que ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es que vinimos a apoyar a España única, España libre, España democrática, España íntegra, es la madre nuestra, y nos sentimos muy complacidos. Hoy agradezco al Colegio de Abogados de Málaga por esta distinción que se nos hace de celebrar el Día Mundial del Derecho, que es una ratificación de la vigencia del Estado de Derecho, la importancia del Estado de Derecho, sobre lo cual hablará nuestro próximo presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias a la asociación. Todo un honor. Me van a permitir que estamos en mi casa, soy el anfitrión y presido este acto, pero en este momento quiero ceder la presidencia al nuevo presidente global, Javier Cremades.
Buenos días, queridos amigos, en primer lugar, querido alcalde, querido decano, querido presidente Joet, querido Manolo Aragón, director del World Law Congress, ministros, presidentes de tribunales constitucionales, Albert Rivera, tantas autoridades judiciales, querido Rafael. A mí me encantaría que mi padre estuviera aquí hoy porque es un día muy bonito, pero bueno, nos acompaña de otra manera, ¿no? Y quiero, si me permitís, compartir con vosotros este momento con el espíritu de lo que ha sido el Congreso de Madrid. Y me gustaría dedicar esta mañana, primero, a celebrar el Día Mundial del Derecho, que es algo muy, muy importante, que se celebre y que se recuerde lo que está debajo, lo que significa, esa materia prima que necesita la humanidad y que a veces la damos por garantizada y por supuesta, y que en estos días pues hemos vuelto a poner encima de la mesa como probablemente la primera necesidad que tiene el ser humano para poder alcanzar la paz y vivir en libertad. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es un poco la historia de este emprendimiento de personas y de ideas? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y para ello, si les parece, vamos a poner un pequeño vídeo. Va a salir durante esta mañana mucho lo que vimos ayer en Madrid. Todos los que estuvimos en Madrid, todos, lo sabéis, estamos sobrecogidos. Me decía el decano de la Facultad de Derecho de Málaga, es decir, llevo 40 años dedicado al derecho. Bueno, pues yo no llevo 40, pero casi también. Y todos los que estuviste, estoy viendo ahí a Jaime, al ministro, a Vivian Reding, la comisaria Reding. Lo de ayer fue algo realmente que trasciende las capacidades de una persona para llegar a conectarse con el fondo, con lo que es los anhelos de paz y de libertad de un pueblo y de la humanidad. Eso es lo que ayer, de alguna manera, en una escenografía muy singular vivimos. Vamos a ver un pequeñísimo vídeo que no refleja esa parte del Congreso, sino refleja la primera parte, donde estuvimos 220 y tantos al final, ponentes muy singulares, muy difíciles de encontrar y nunca vistos en su conjunto trabajar como los vimos ayer en ese teatro real que prometía dificultades para su desarrollo, pero que ofreció un espacio muy singular. Sexta planta, 2 grandes salas, 600 personas en cada sala. Segunda planta, otras 5 salas, 120 personas en cada sala. Durante toda una jornada era muy difícil circular, estaba abarrotado, había, creo que eran en total 80 traductores simultáneos. Había, bueno, pues como vemos hoy aquí, hoy hay un 5% de lo que estábamos allí, pero realmente era un Congreso Mundial del Derecho, de gente que tenía mucho en común, pero también quería comprender, aprender, compartir y celebrar. Vamos a ver ese vídeo. Por compartir un poco algunas cosas que van a ir saliendo durante esta parte de la mañana que vamos a compartir. En las cenas, en este congreso, hemos trabajado de una manera muy especial, ¿no? En vez de hacer una gran recepción, como se hizo en el congreso del año 79, en los jardines, que nos lo ofreció la alcaldesa Delcilo Rodríguez, lo que hicimos fue hacer muchas cenas. En los 2 días previos hubo en Madrid 200 cenas organizadas, atendiendo uno a uno a los ponentes. Una las organizaron los registradores, otro la presidenta, que la estoy buscando, la presidenta de los abogados españoles,
decana del Colegio de Abogados de Barcelona. Todo el mundo estaba organizando y atendiendo a alguien, ¿no? Pero antes de entregar las primeras reconocimientos, porque esta mañana vamos a reconocer a un grupo de personas que han sido decisivas, cada una ha aportado su parte y lo suyo para ser anfitriones del que probablemente es el mejor congreso de la historia de la World Jurist Association, pues yo sí que quiero dar las gracias a nuestro decano, al decano de Málaga, ¿no? que ha sido uno de los líderes, uno de los héroes de este congreso. Desde el primer minuto nosotros fuimos llamando a la puerta de muchas personas. Aquí estáis muchos de vosotros y realmente nos atendisteis, pero la manera en la que Javier nos atendió, la manera en que Javier se comprometió, que vio realmente la oportunidad de hacer algo que está reflejado hoy en el artículo que publica en el Diario Sur de Málaga, fue increíblemente apasionada, increíblemente comprometida e increíblemente efectiva y práctica, ¿no? Yo estaba pensando en ese cuadro que veis ahí, que yo he estado en muchos colegios de abogados, sobre todo he estado en el mío, en el de Madrid, y este también ahora es el mío ya, pero nunca he visto esto. En los colegios de abogados hay grandes retratos de grandes personas y de grandes egos, que tenemos todos. Bueno, pues esto, que me imagino que es tu iniciativa, porque si no, no estarías ahí, lo habrían hecho antes, pues un poco refleja, ¿no?, cómo Javier ha trabajado en este congreso, ¿no?, incorporándose a un equipo, participando, poniendo algo por encima y queriendo reconocer. Él podía haber, me imagino que, bueno, pues haber hecho una cosa moderna, especial y tal, como hace todo el mundo, pero él lo ha hecho de una manera distinta. Así que ha sido muy generoso, muy efectivo. Ayer tuviste un momento muy bonito, porque como todos eras anfitrión, como lo era María Victoria, como lo era María Eugenia, como lo eres todos los que estabais ahí participando, ¿no? Y yo te quiero dar gracias. Y os quiero pedir, por favor, a los malagueños que le reconozcáis el mérito de que estemos hoy todos aquí. Gracias, Javier. Ayer me decía Miguel Riaño, viniendo en el tren, me decía, presidente de Herbert Smith, una de las 10 primeras firmas del mundo, y otro de los héroes de este congreso, me decía, Javier venía también sobrecogido, con su socio Nicolás Martín, que me imagino que estará por aquí también, ahí detrás está. Me decía, Javier, dice, no he estado jamás en mi vida, dice, yo me dedico a esto, llevo mucho tiempo, pero nunca he visto nada como esto. Y me decía, esto hay que celebrarlo. Me decía, yo promuevo, él es un líder de abogados, decía, yo promuevo en mi firma la cultura también de la celebración. Hoy también estamos celebrando eso. Estamos celebrando a las personas. Y vamos a empezar a reconocer algunas de ellas, Las demás vendrán a continuación y desglosadas y desgranadas durante la mañana, ¿no? Pero vamos a empezar a dar las gracias, ¿no? Yo quiero, si os parece, comenzar con nuestro alcalde, Y quiero hacerlo de la siguiente manera.